valles que me lavan, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Buenos días y feliz sábado a los hermanos y hermanas en Cristo. Quiero invitarles para orar para nuestro Señor en esta mañana. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, antes de abrir nuestras Biblias y el Espíritu de profecía, invitamos su presencia y también del Espíritu Santo para ayudarnos para entender su palabra. Danos fuerza y inteligencia para entender su mensaje en esta mañana. En el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador, pedimos. Amén. Quiero estudiar junto con ustedes un tema que se titula Estableciendo una comunidad en el campo. Según de la palabra del Señor, cuando el Señor creó a Adán y Eva y puso a ellos en el jardín de Edén, el Señor le dieron trabajo para labrar y también para trabajar en el huerto de Edén. Según de Génesis 2:15 hasta 16 nos dice: Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardará. Y Dios el Eterno mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto. Y según el Espíritu de profecía, conflicto y valor, página 12, párrafo 2, nos dice: aunque todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad de Adán y Eva parecía faltar. Sin embargo, manifestó su gran amor plantando un huerto especialmente para ellos. Parte de su tiempo estaría ocupado en la hermosa tarea de labrarlo. Siguen diciendo, página 12, párrafo 4. Dios quería que el hombre hallase felicidad en su ocupación, el cuidado de las cosas que había creado, y que sus necesidades fuesen suplidas por los frutos de los árboles que había en el huerto. Si la dicha hubiese consistido en estarse sin hacer nada, el hombre en su estado de inocencia habría sido dejado sin ocupación. Pero el que creó el hombre sabía que le convenía para ser feliz, y tan pronto como lo creó, le asignó su trabajo, la promesa de la gloria futura, el decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano, provinieron del mismo trono. Así que, queridos hermanos, podemos entender acá que justo cuando el Señor creó a Adán y Eva, no dejaron ellos sin trabajo. Ellos deben labrar
y guardar, y también tiene que hacer trabajo en el huerto de Edén. Sabemos que originalmente las uvas no son viñas que necesita soportar. Las uvas originales son árboles que contienen grandes frutos y sus ramas pueden caer hasta la tierra porque es muy pesado los frutos. Entonces el trabajo de Adán tienen que hacer arreglo de estas uvas para que no caiga en la tierra. Y también muchos trabajos para ocupar allá en el huerto de Edén. También para mirar y manejar, digerir a los animales y también cuidar a las flores que se sembraron adentro del huerto. Entonces el Señor, cuando creó a Adán y Eva, no hizo el diseño para el hombre sin trabajo. En su estado de inocencia debe haber trabajo para ellos. Entonces, no son personas que sin trabajo por todo el día, porque el trabajo era decreto para el hombre, para obtener su pan cotidiano. Este decreto proviene del mismo trono del Señor. ¿Qué pasó después de la caída de Edén? ¿Será que Adán y Eva ya no deben trabajar? Según de Génesis 3, versículos 17 y 19. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz a tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Según de la inspiración de Espíritu de Profecía de la ciudad al campo, nos dice: después de la entrada del pecado, debido a la desobediencia de los requerimientos del Señor, sí acrecentó enormemente el trabajo de cultivar la tierra, porque ésta, a causa de la maldición, produjo espinas y cardos, pero el trabajo en sí mismo no se dio a causa del pecado. El gran maestro mismo bendijo el trabajo de cultivar la tierra. Podemos entender acá, queridos hermanos, que el trabajo no es como maldición para el hombre, sino es una gran bendición. Es, por supuesto, por causa del pecado, hay espinas y cardos, ¿cierto? ¿Verdad? Y también debe trabajar, debe cultivar la tierra, porque antes él no debe cultivar, porque hay muchas frutas, muchas vegetales, cosas que no debe sembrar. Todos ya sembraron al Señor, pero ellos huyeron al huerto, fueron al campo, allá ellos deben sembrar para comer. Entonces el Señor dijo: por el sudor de su rostro debe comer el pan. Y maldición, queridos hermanos, es las espinas y también el trabajo duro para cosechar y también para comer el pan. Entonces, esa es la maldición. Pero el trabajo mismo es una bendición. Ese decreto del Señor siempre proviene del trono del Señor.
Ahora, ¿será que los profetas, los hombres nobles en tiempo de antigüedad, crecieron o nacieron en la ciudad o en el campo? Vamos a ver. De la ciudad al campo, página 15, párrafo 1. Leed las historias de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de David, de Eliseo. Estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidades, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Creemos, queridos hermanos, que todos de ellos nacieron, crecieron y crearon en hogares del campo. ¿Y cuál será el resultado de ese nacimiento, de ese lugar de su nacimiento? De la ciudad al campo, página 15, párrafo 2, aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio, apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Así que el resultado, mis amigos, mis hermanos y hermanas, que los grandes profetas, ellos tienen dominios propios, apartados de gran medida de las malas compañías. Al final, ellos son contentos por placeres naturales y también con personas de buenas características. Las ventajas, porque los héroes de fe nacieron en el campo. Siguen diciendo, página 15, párrafo 2, pocos supieron de lujos, no malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Siempre siguiendo, al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego vigor físico y mental, bien ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir al mal, y todo esto hizo de ellos verdaderos potencias para el bien en el mundo. Podemos entender acá, mis hermanos, que estos profetas que nacieron o crearon en el campo, poco de ellos supieron acerca de lujos de este mundo. Ellos no gastaron su juventud en diversiones. Así que, queridos hermanos, los grandes héroes de la fe, muchos de ellos crecieron en el campo, crearon en la pobreza del campo. Entonces, muy pocos de ellos supieron acerca de lujos y también no malgastaron sus tiempos de juventud en diversiones. Ellos lucharon con la pobreza y también dificultades. Cuando eran muy jóvenes, aprendieron a trabajar. Y más de esto, ellos tienen física muy hábil, con elasticidad, con todas sus facultades. Y también, cuando el Señor llamaron a ellos para trabajar en la obra de Él, ellos pusieron vigor físico y mental. Y también ellos tienen capacidad para idear, para ejecutar
planes con firmeza y también para resistir el mal. Entonces ellos quedaron hombres muy famosos, muy útiles para el servicio del Señor. ¿Por qué? Nacieron, crearon en el campo. Ahora, ¿será que hay ventajas para una familia para vivir en el campo? Vamos a ver, Hogar Cristiano 125 párrafo 4. Vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará a mucho el problema de comprar y vender. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca la una de otra, y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Sigue diciendo, párrafo 5, página 125, Hogar Cristiano. Sería bueno que pusierais a un lado vuestras preocupaciones y perplejidades para buscar retiro en el campo, donde no impera tanto la influencia que corrompe la moral de los jóvenes. Siguen diciendo, 125 párrafo 3, Hogar Cristiano. No consideréis como una privación el ser llamados a dejar las ciudades y morados a las localidades del campo. Ricas bendiciones aguardan allí a quienes quieran aprovecharlas. Viviendo en el campo se beneficiarían una vida activa, el aire libre, desarrollará su salud, tanto física como mental. Debieran tener un jardín que cultivar donde pudieran hallar diversión y ocupación útil. Queridos hermanos, la inspiración del Espíritu de Profecía nos dice que hay muchas ventajas para vivir al campo. Número 1 es que podemos evitar las tentaciones y corrupciones del mundo, especialmente en la ciudad cuando vivimos al campo. Segundo, que podemos regocijar el aire libre y también los rayos del sol, que es muy puro. Y también el aire es muy fresco y no hay polución. Y también podemos adquirir trabajo muy útil para desarrollar nuestra salud, tanto física y como mental. Y también podemos producir comida sin comprar. Y podemos agarrar agua potable sin pagar. Entonces, sabemos que en el tiempo hoy, especialmente que hay pandemia de COVID-19, es muy difícil cuando hay bloqueo en la ciudad. Los hermanos que viven en la ciudad hay dificultad para comprar comida. ¿Por qué? A veces también en el mercado no hay productos para comprar. Y también no hay trabajo, no hay dinero para comprar algo. Entonces, los hermanos que viven en la ciudad hoy en día, especialmente durante la pandemia, hay dificultades. Pero mientras los hermanos que viven en el campo, muy tranquilo, hay agua potable, hay aire libre, hay verduras, hay frutas que no deben comprar. Y estas son ventajas cuando vivimos en el campo. Ahora vamos a estudiar cómo edificar comunidad en el campo. Según de la ciudad al campo,
página 19, párrafo 1. Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Y dice de la ciudad al campo 21, párrafo 5. Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente por obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades de ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad, una o dos familias por lugar, para trabajar como misioneros. Las razones por que debemos entrar en el campo, no solamente para ganar ventajas mundanales. Mis queridos hermanos, debemos poner en mente que la razón, lo más importante de todos, porque debemos ser misioneros en el campo. Hay muchos lugares que ya todavía no conocen la verdad. Las familias de nuestras iglesias agrupan en las ciudades como colonias, pero no debemos hacer esto, debemos espaciar, debemos extender al campo, queridos hermanos. Entonces, hay razón que el plan del Señor de beber al campo y también es una obra misionera. Debe haber uno o dos familias o tres familias tienen que salir de la ciudad, juntos debe establecer sus casas cercanas a uno a otro como miembro de la iglesia, pero ellos deben ser muy misioneros para comenzar el trabajo de esa localidad. Apenas de establecer sus casas, establecer sus fincas, trabajar ardientemente, tiene que establecer también una iglesia como faro de la luz en ese lugar. Y luego, cuando hay niños, también debe establecer una escuelita para los niños. Entonces, el trabajo para trasladar al campo es una obra misionera. Otra cosa que dice el espíritu de profecía, en el hogar cristiano, página 123, párrafo 3, los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra que se pueda cultivar. Muchos no están dispuestos a ganarse el pan con el sudor de su frente y se niegan a cultivar la tierra, pero la tierra oculta bendiciones en sus profundidades para los que tienen el valor, la voluntad y la perseverancia para recoger sus recursos y tesoros. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Algunos miembros de nuestro pueblo que viven en la atmósfera envenenada de las ciudades harían bien en conseguir unas pocas hectáreas de esta tierra para mantenerse. Podrían cultivar frutas y verduras y criar aves. Mis queridos hermanos, podemos saber aquí que debemos salir en la ciudad para evitar los aires que son ya llenos de venenos y polución, y debemos ir al campo para tener tranquilidad y también para tener tierra o campo o finca para cultivarla.
Dice el Espíritu de Profecía que la familia, aunque tienen casa muy pequeña, pero debe haber tierra también junto con esta casa para sembrar frutales, para sembrar verduras, cereales y todas cosas de plantaciones para su sustento en el campo. Y también el Espíritu de Profecía dice que cuando la familia tiene tierra, los padres y madres es como reyes y reinas en el campo. Ahora, hay consideraciones en el aspecto del hogar a donde que vamos a establecer en el campo. Son consideraciones o aspectos que debemos considerar antes de comprar la propiedad y también establecer sus casas en el campo. Número 1, debe haber fuente de agua potable. Es decir que el agua es muy importante. Sin agua en la casa es muy difícil, especialmente agua para tomar. Debe haber fuente de agua o riachuelos cerca de esa propiedad, o también puede buscar un manantial abajo de la tierra por medio de un foso. Y también cuando no hay manantial de agua puede preparar un gran tanque de hierro para las lluvias caen en las casas. Con este techo puede ser reservados de un gran recipiente o un gran tanque. Y en otra cosa también, necesitamos muchas aguas para regar a las plantaciones. Sin agua no hay vida. La segunda consideración es accesibilidad del hogar. No es bueno a comprar una propiedad muy lejos, cerca de la montaña, que no hay carretera para entrar. Es muy difícil. En algunos países que los pastores predican acerca de vivir al campo, ellos buscan un lugar que no hay carretera para entrar. Se llama viviendo en las montañas, no en el campo. Debe cruzar muchos ríos y para entrar de esa localidad hay que caminar por días. ¿Y cómo podemos vender los productos de la tierra después? ¿Y cómo podemos conseguir cosas que necesitamos en la cocina antes de producir algo en sus fincas? Es muy difícil. No tan lejos, no tan cerca de la ciudad tampoco, que debe haber también carretera para entrar de esa zona. Y número 3, debe haber fuente de electricidad de entrar de esa localidad y podemos conectar con electricidad. Cuando no hay que saber que hay fuente de electricidad por medio de poder de solar. Se llama solar power en inglés. Entonces, cuando hay, es muy también recomendable. Puede utilizar también motores o generadora de electricidad utilizando gasolina o diésel. Puede también. Pero lo más importante, más cómodo a tener la electricidad común. Ahora, otra cosa que debemos considerar es acerca del tipo de suelo y contorno de la tierra. No es bueno que la tierra es muy baja. Cuando vienen las lluvias, si cae el agua y no sale, y hay muchas aguas en la tierra y que no sale por muchos días. No es una tierra muy recomendada y tampoco muy alto.
no es bueno porque hay erosión de tierra fértil, de la capa de la tierra se van a perder. Debe ser una tierra plana que no se inunda con agua. Otra cosa que tenemos que considerar es la distancia entre los centros comerciales, porque cuando ya tenemos producto de la tierra tenemos que vender algo. Debe ser no muy lejanos y no tan cerca, para tener tranquilidad, paz y evitar polución de la ciudad, pero no tan lejos para vender sus productos en su finca también. Otra cosa, cuando ya tenemos productos del campo o de la finca, debemos también tener conocimiento o cómo procesar, conservar de los productos de alimentos. Es muy indispensable. Debemos saber cómo preparar, conservar en lata, conservar en botella o también poner en refrigeradora o heladera, y también cómo secar algunos productos de la finca para preservar. Hay que también tener conocimiento de abonos orgánicos. Es muy importante porque hay químicas dentro de abonos inorgánicos que es muy peligroso de nuestra salud. Y también hay que saber cómo preparar pesticidas sin químicos, son orgánicos, para evitar insectos, plagas de sus plantaciones. Es muy importante, queridos hermanos. Creo que hay hermanos que van a presentar esto, cómo hacer abonos orgánicos y también cómo hacer o preparar pesticidas orgánicas. Es muy importante también. Ahora, tenemos que saber también que hay hermanos o hermanas que quieren vivir junto con ustedes de una comunidad. Ustedes deben planear que después, con poco tiempo que ya está establecido, hay que preparar también una iglesia para que sirva como un faro para la verdad en esa comunidad. Los hermanos deben vivir juntos o cercanas, deben vivir con amor fraternal para que haya paz y progreso y bendición del Señor. Y que la comunidad cristiana puede emitir luz a los vecinos en esa comunidad. Ahora, queridos hermanos, ya sabemos las ventajas cuando vivimos al campo, ¿no es cierto? Pero ¿será que vamos a entrar al campo al azar, sin investigar el lugar y saber que tenemos fondos financieros para traspasar al campo? Según la inspiración del Espíritu de Profecía, nos dice, de la ciudad al campo, página 25-5, que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosamente consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta.
A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza, y sin embargo, confiando humildemente en Dios. Siempre nos siguen diciendo, en este asunto debe haber una dirección sabia, y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio, invisible, el cual es Dios. Habrá instrumentos que son humanos, que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra que no llevará a la rúbrica de Dios. Es decir, queridos hermanos, que no debemos entrar al campo en azar. Hay que investigar, hay que hacer cuenta cuántos fondos necesitamos, en qué lugar vamos a traspasar. Y luego hay que siempre orar al Señor, hay que seguir la dirección de un consejero sabio y invisible. ¿Quién será? El consejero es nuestro Señor. Porque hay personas hoy en día que agitan a los hermanos para traspasar al campo sin investigar, sin preparación. Según de la ciudad al campo, página 26, versículo 3. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, en mi país de Filipinas había un predicador que hizo una agitación de una iglesia grande, que son iglesia adventista, y él hizo la predicación que todos deben traspasar fuera de la ciudad al campo, pero no es campo, queridos hermanos, sino montaña. Y los hermanos, por mucha influencia de este pastor, vendieron sus propiedades y le entregaron al pastor. Y ellos fueron en la montaña, que deben caminar allá por muchos kilómetros, por muchas horas de caminar. Debe cruzar ríos, muchos ríos para cruzar, para llegar allá en las montañas. Y allá en las montañas, y el contorno de la tierra es muy difícil para sembrar. Después de tantos meses que no hay plantación, no hay comida para comer, siempre ellos iban a la ciudad para comprar comida, a vivir en la montaña. Al final el dinero se acaban, ya no hay dinero para soportar y no hay sembros en la montaña. Ellos preparando, pensando que Jesús va a venir ya, preparando su alma, pero no sembraron nada. Al final se acabaron el dinero, la comida, y decidieron a volver a la ciudad otra vez. Y ya no hay casa, ya no hay tierra para soportar, ya no hay trabajo. Muchos de ellos se engañaron mucho. Entonces, esa es la preocupación a los hermanos. Algunos no quieren traspasar al campo por causa de esto. Pero la verdad, la Biblia nos dice que hay que seguir el consejo de una persona invisible, lo que es el Señor. ¿Por qué debemos traspasar, queridos hermanos? ¿Será que es muy importante para nuestra vida espiritual? Por supuesto, queridos hermanos, es muy importante. Según de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 al 17,
y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que viene el tiempo, queridos hermanos, que la ley dominical debe ser decreta y también establecida por la ley en los Estados Unidos y también a todas las naciones, a todo el mundo. Según de la inspiración del Espíritu de Profecía nos dice, de la ciudad al campo, página 20 párrafo 1, no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que los hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Significa, queridos hermanos, que no debemos esperar que viene el tiempo de la ley dominical. Antes que venga esta crisis, debemos estar ya en el campo. ¿Por qué? Difícil para comprar, difícil para vender. Todas cosas en las ciudades hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que comprar comida, hay que pagar casa. Todas cosas deben comprar. Y podemos también tener en cuenta que ya no podemos comprar ni vender en tiempo de la ley dominical. Entonces, para sobrevivir en la ciudad es muy difícil. Entonces, el Señor nos aconseja salir de la ciudad y vamos a ir al campo. Ese es el deseo del Señor, queridos hermanos. Y también vamos a orar que el Señor nos ayude para hacer la decisión, para traspasar en las ciudades y también para podemos vivir en el campo. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Le damos gracias, Señor, por esta mañana, porque nos da el tiempo para escuchar su palabra. Y también danos fuerza y coraje para tener la preparación para salir en las ciudades y también para vivir en los campos que tiene aire libre, aire puro, y también podemos regocijar por nuestra salud y también por nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por su amor, por su cuidado a cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. De sus riquezas de su vida, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre